Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien dentro de lo posible. Les mando harto ánimo y fuerza en esta cuarentena. Yo sé que no ha sido fácil, para nadie lo ha sido. Aún así, harto aguante, chiquillos. Yo sé que vamos a salir de esta. La clase de hoy día es continuar un poco lo que hemos visto en los últimos temas en relación a la arquitectura, sobre todo con el tema de la arquitectura contemporánea. Conocer y analizar los distintos estilos arquitectónicos contemporáneos y analizar sobre todo como en los contextos en el que se desenvuelve. Hemos comprendido, ¿cierto?, dentro de estas clases que hemos visto, como un poco cómo la arquitectura, ¿cierto?, va a responder a los distintos cambios que emergen del pensamiento de una época, ¿cierto?, en torno a sus contextos políticos, culturales, sociales, económicos, y básicamente cómo la arquitectura también va a ir modificándose y adaptándose, ¿cierto?, y ampliando también sus cualidades de acuerdo a lo que el ser humano va requiriendo de ella. Ya pensemos que en un inicio la arquitectura comienza como los primeros refugios, ¿cierto?, con estos dólmenes, y que hoy en día son grandes edificaciones que contribuyen, ¿cierto?, ya sea a la economía, son grandes iglesias, catedrales, etc. Entonces, todo esto va a ser sumamente importante tenerlo claro porque a medida que nosotros vamos observando la arquitectura, vamos a ir analizándola también de acuerdo a los discursos que hay detrás de ella, como el pensamiento, qué es lo que se construye a partir de ella. Para eso tenemos que entender la arquitectura contemporánea, a diferencia de la moderna, que a pesar de que se encierran, ¿cierto?, dentro de la misma categoría, van a estar divididas también por el tema de lo contemporáneo y la posmodernidad. ¿Ya? En la modernidad, ¿cierto?, en la arquitectura moderna hablamos de un periodo de cómo se pensaba la modernidad, cómo se inicia también esta idea de progreso que más o menos se basa desde la industrialización, ¿cierto? Pero la posmodernidad va a responder de otra manera. Esto no existe una teoría específica que te diga qué es la posmodernidad, porque la posmodernidad es una forma de entender diferentes tipos de miradas frente a la cultura, cómo se desfragmenta lo establecido para dar vía, ¿cierto?, a otras comprensiones, de repente a otros diálogos, a otras formas de mirar. Entonces, uno de los principales rasgos que van a identificar justamente este periodo que hoy en día todavía estamos insertos dentro de esta forma de ver el mundo, ¿cierto?, que tiene relación con la posmodernidad. Primero, vamos a encontrar que existe la deslegitimación de los grandes relatos, estos metarrelatos. Recordemos que en el periodo de la modernidad, ¿cierto?, a principios del siglo XX, nos vamos a encontrar con el surgimiento de sistemas totalitarios, por ejemplo, como ha sido el fascismo, el nazismo. También nos vamos a encontrar con metarrelatos que tienen a construir o reconstruir esta idea de cómo se debe establecer una sociedad, como lo fue el Manifiesto Comunista, ¿cierto? Que son grandes libros que pareciesen que en su época establecían grandes verdades. Esto va en nuestro periodo, en el periodo de la posmodernidad, va a comenzar, ¿cierto?, a tener ciertos cuestionamientos. Hoy en día se cuestiona, ¿cierto?, estos sistemas, estas grandes verdades que se establecían en la modernidad, para empezar a entender que existen otras perspectivas. La vinculación del saber con el poder. Hoy entendemos, ¿cierto?, que quien sabe, quien tiene sabiduría, ¿cierto?, tiene también el acceso al poder de cierta forma. Por eso es que nos damos cuenta que en la educación, por ejemplo, hay distintas desigualdades en relación a qué se enseña y a quiénes se le enseña, y quiénes son como los privilegiados en seguir avanzando hacia estos puestos como más grandes dentro de las sociedades. Cosas como esa las vamos a ir viendo en distintos ámbitos, no solo en la educación. Es cosa de que ustedes también empiecen a analizar, ¿cierto?, esta idea de cuánto es la vinculación que hay hoy en día en una sociedad contra lo que uno es el conocimiento, el intelecto, en relación al poder. Ya podemos también ir revisando.
Está la aceptación del conflicto conceptual, vamos a ver nuevas formas, ¿cierto?, de entender las realidades, sobre todo dentro de lo estético, lo interdisciplinario, ¿cierto? Vamos a entender que ya no se estudian las ramas de las investigaciones, ¿cierto?, de manera aislada, sino que estamos todos desde un conjunto, ¿cierto? Hoy en día incluso hablamos de interdisciplinaridad en clases, cuando uno trabaja, no sé, artes visuales con biología, por ejemplo. Son este tipo de formas de salir, ¿cierto?, del conocimiento experto para también ir como fragmentando y uniendo y vinculando con otros tipos de áreas. Entonces, todas estas ideas, por ejemplo, sobre la relativización de la idea del progreso, esta idea que antiguamente era en relación a la industria, hoy en día es la tecnología digital, por ejemplo, el Internet, son nuevas formas de entender el progreso. La alteración de la concepción lineal del tiempo, nos vamos a encontrar sobre todo en la arquitectura, esta forma de retomar un poco el pasado. Por ejemplo, en temas de moda, nos vamos a ver el tema de los vintage, ¿cierto? De ciertos estilos que se ocupaban en épocas pasadas y que hoy en día, ¿cierto?, se vuelven presentes. También vamos a ver eso en la arquitectura. Y van a haber nuevas concepciones de tiempo y espacio, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, nosotros nos comunicamos de manera básicamente instantánea con nuestros teléfonos, ¿cierto? Habitamos espacios definidos, ¿cierto? Como vamos a encontrarnos no solamente con espacios donde uno camina de forma lineal, sino que hay recorridos que nos van a hacer transcurrir, por ejemplo, en las plazas, etc. Todas estas cosas van a ser parte de lo que va a construir la posmodernidad. Para esto vamos a ir analizando un poquito los estilos arquitectónicos contemporáneos. Vamos a observar, ¿cierto?, las manifestaciones estéticas que hay hasta el día de hoy. El minimalismo ha sido uno de los estilos arquitectónicos contemporáneos más populares. El minimalismo ha sido justamente esta idea de establecer lo conceptual, ¿cierto?, y no trabajar tanto con lo figurativo y lo que llena, ¿sí?, sino que con la simpleza. Las principales características de este estilo arquitectónico van a obedecer a el hecho de generar desde lo estético un orden y una jerarquía, ¿ya? Los espacios que se ocupan, ¿cierto?, arquitectura minimalista, son por lo general espacios que tienen harta amplitud de terreno para poder justamente establecer como esa arquitectura lo más importante. Entonces, establece esa jerarquía de esa manera. Unicidad y simplicidad. El minimalismo trabaja siempre con colores blancos, con colores, ¿cierto?, que hagan abrir espacios y que al mismo tiempo de esta sensación sencilla, ¿cierto?, como pulcra. El equilibrio y harto trabajo de planta libre, como lo vamos a ir viendo después. No olvidemos que la arquitectura no es solamente espacios que nosotros habitamos como arquitectura, como casas, ¿cierto?, edificios, sino que también vamos a encontrar estructuras arquitectónicas, como son los puentes. Acá vemos un puente estilo minimalista, sin tantos cables, ¿cierto?, con un color blanco, liso, completamente, que establece que esta curva, ¿cierto?, es lo que llama más la atención, lo que prevalece, predomina. Planta libre se le llama justamente este espacio que queda, ¿cierto?, en la parte alta, donde uno puede ocupar y no está intervenido con decoraciones, sino que son completamente separadas, aisladas. Otro de los estilos de constructivista que van a aparecer y que va a estar justamente tratando de poner en cuestión un poco la estética de la arquitectura moderna, esta forma geométrica, grande, monumental, pero que siempre son rígidas, es el desconstructivista. Las principales características de este estilo van a tener relación con la rotación de cuerpos geométricos, ¿ya? Van a tener esta sensación de que son paredes que se abren de forma ambigua, que tienden a generar un efecto óptico. Abandona totalmente la línea vertical o horizontal, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar con
algo que nosotros conocemos como form follow fantasy, o seguir la forma de la fantasía. Esto es un poco tratar de representar un caos, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo se establece dentro de la geometría, ¿cierto? Y está completamente balanceada. Pero nos da esta sensación un poco vertiginosa de que es una arquitectura que apenas se puede sostener. Los principales materiales que ocupa esto es el acero y el vidrio. Vamos a ver, por ejemplo, esta arquitectura que incluso cuando se construyó fue bastante compleja, porque al ser esta curva básicamente casi imposible, porque fue casi imposible realizarla, tuvieron que igual generar ciertas adecuaciones en la parte base, y vemos como estos tipos de soportes que tiene de cemento que permite que justamente esta arquitectura no caiga. Pero observen, por ejemplo, cómo tratan de llevar al extremo, ¿cierto? Lo que uno parecería estar editado, Photoshop, en realidad es así. Entonces juegan con esa fantasía dentro de la arquitectura, rompiendo con todos los esquemas. Fíjense en esto. Pareciese a primera vista que fuese, no sé, un montón de cartones y metales arrugados, pero en realidad responde justamente a esta idea de desecho. Esto es una fábrica y trabaja con estas formas irregulares, completamente irregulares, que pareciesen que están a punto de caer, pero que, contrariamente a cómo se ven, son arquitecturas completamente estables. Acá tenemos el Museo del Nestlé, que está, si se fijan un poquito en los detalles, esto representa los pliegues de una barrita de chocolate, así como el papel de la barrita de chocolate, arrugada. Entonces, todos estos pliegues que se quedaron fueron la idea de construir justamente este museo dedicado al chocolate, y por eso tiene un poco esta sensación de ser como un envase. ¿Ya? Estos son arquitecturas deconstructivistas, son arquitecturas que juegan, ¿cierto?, como con lo extremo dentro de lo que se establecía como arquitectura, ¿cierto?, en la modernidad. También vamos a encontrar el expresionismo estructural, que en él va a abundar la arquitectura monumental, ¿ya? Estos grandes bloques, en este caso horizontal, pero también va a jugar harto con la verticalidad. Son nuevas formas, también utilizan nuevas tecnologías dentro de los materiales, rompen con el contexto urbano, siempre intentan irrumpir, ¿cierto?, y llamar totalmente la atención, dando cuenta de este cambio de percibir, ¿cierto?, la cultura actualmente, y rompen los espacios con estos tipos de estructuras gigantes, arquitecturas gigantes. Por ejemplo, el Teatro de Sydney es dentro de esta categoría, porque son tremendamente gigantes, son arquitecturas que en un espacio urbano cualquiera no podrían estar, requieren de un gran terreno, ¿cierto? Entonces, son arquitecturas que resaltan frente a otras. También nos vamos a encontrar dentro de estos estilos arquitectónicos el high-tech, que es esta arquitectura, ¿cierto?, más tecnológica, que incluso es la más habitual en encontrar en las metrópolis, ¿cierto?, de cada ciudad, de cada país, que responde justamente a esta nueva idea del progreso. Antiguamente se construían arquitecturas monumentales, pero sólidas, que dieran cuenta de esta modernidad, este pensamiento rígido, ¿cierto?, que iba a primar la razón por sobre todo, a estas nuevas arquitecturas que intenta ver justamente el progreso de una manera mucho más versátil, que el Internet es hoy en día un espacio nuevo de experimentar, donde la tecnología, ¿cierto?, se ha ido desarrollando de manera abismal. Entonces, lo vamos a ir dando cuenta de que este tipo de arquitectura también se está siendo presente porque es el pensamiento más contemporáneo que está surgiendo. Entonces, vamos a encontrarnos con este tipo de características que son como edificios de vivienda o de espacios públicos, ¿cierto?, que realmente pareciesen ser solamente un aparato tecnológico y no ser un espacio habitable. Vamos a encontrar también con estos juegos de
un poco que tiene, ¿cierto?, el deconstructivismo con estas formas un poco extrañas, ya, harto juego de vidrio, pero esto tienden a ser edificios que no solamente funcionan de día, sino que también de noche, justamente por esta cantidad de luminosidad que ocupan para dar estos efectos mucho más de ciencia ficción, se puede decir. También nos vamos a encontrar con este es una galería, es completamente hecho a partir del panal, haciendo formas completamente complejas dentro de lo que es una arquitectura. O sea, vemos curvas, ¿cierto? Vemos cómo esta se abre y se cierra desde distintos puntos, una torcedura dentro de este espacio que nosotros vemos acá. Entonces, este tipo de técnicas, ¿cierto?, arquitectónicas, van a tratar de ir evocando, ¿cierto?, esta idea de que lo que nos espera como futuro es en relación al avance tecnológico, al avance científico, por decirlo de esta manera. Entonces, hay que mirar y observar, ¿cierto?, nuestro entorno, nuestra forma en que habitamos y qué es lo que estamos habitando, porque nos dice mucho de lo que nos está pasando como cambios culturales de maneras globales. La arquitectura, recuerden, chicos, que es la forma que tiene de expresar una sociedad, ¿cierto?, a partir de cómo se habita y cómo se vive en ella. También dentro de lo que vemos hoy en día como contemporaneidad, está el tema de las reflexiones respecto a los cambios climáticos. La arquitectura sustentable también emerge como una forma de responder tecnológicamente a esta nueva batalla que el ser humano se ve enfrentado justamente a este tremendo progreso que avanzó, ¿cierto?, de manera abismal. Dentro de la arquitectura sustentable, lo que primeriza no es un estilo arquitectónico, sino que cómo se incluye la naturaleza, ¿cierto?, a la forma en que habitamos. Estas son algunas de las arquitecturas que hoy en día existen en Europa, de cómo ocupan, ¿cierto?, las áreas verdes para no perderlas y así aportar también estéticamente un espacio, pero que sea más amigable con el medio ambiente. También están esta idea de la arquitectura con jardines en los techos, y como una forma de recuperar ese terreno perdido, ¿cierto?, por estas grandes arquitecturas. Lo visto hoy en día, vamos a ir respondiendo la guía. Tendrás que analizar y reflexionar sobre la arquitectura contemporánea, qué es lo que te dice, qué es lo que plantea, ¿cierto?, a qué pensamiento responde cada arquitectura. Porque más allá de construir, ¿cierto?, algo, me interesa también que ustedes puedan contextualizar cómo están habitando, cómo habitamos hoy en día. Respecto a esta pregunta también vamos a ir trabajando un poco más para poder entender cómo nosotros también vemos nuestra arquitectura desde lo cotidiano. Ya, chicos, espero de verdad, con mucho corazón, que se encuentren bien. Nos vamos a ver la otra clase y cuídense mucho. Adiós.